Y Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habla el hermano Gary Lee. Un saludo cariñoso para todo el pueblo del Señor que nos escucha y siempre nos sigue día tras día, Centroamérica, Sudamérica o cualquier esquina del mundo. Muy bendecidos, muy contentos en esta mañana. La información que estamos recibiendo de la Florida es que al menos en Cayo Hueso, Key West, la parte abajo, la tripa que se conecta muy abajo al sur, dicen que prácticamente 25% de todos los caseríos o las casas, las residencias están totalmente destruidas. Están hablando todavía de hasta más de la mitad de lo que son edificios están totalmente dañados. Seguimos orando por la situación. Al final del día, la situación o la noticia que se ha recibido es que lo que se decía, lo que se hablaba, los medios de información, los climatólogos y todo lo demás, gracias a Dios que no fue tan terrible como ellos habían pronosticado. Y bueno, pudo haber sido algo peor. Estábamos orando como iglesia. La iglesia de Jesucristo siempre tiene la obligación de orar, de clamar, y lo hacemos de corazón. No lo hacemos porque es una obligación, porque tenemos que hacerlo. No, lo hacemos por amor a la gente, por amor a la obra y por amor también a los hermanos en la fe que están en esa área donde están viviendo un momento difícil. Pero mire, yo quiero compartir esta mañana de hoy, miércoles 13 de septiembre del 2017, una reflexión tremenda con respecto a lo que yo considero que es una de las más grandes vergüenzas de la iglesia contemporánea, y son los falsos profetas. A mí me queda claro lo que es un profeta. La palabra profeta en el Viejo Testamento es representante o portavoz de Dios, Naboy. En el hebreo sabemos perfectamente bien que el profeta de antaño, hombres como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, y Isaías y otros tantos, eran hombres que en momentos determinados o definidos Dios los usaba. Venía sobre ellos el Espíritu de Dios y hablaban una palabra para el pueblo. Eran hombres que realmente estaban entregados, dedicados, consagrados a Dios, tenían una relación íntima con Dios. Y muchos de ellos siempre eran cautelosos y cuidadosos con lo que Dios le entregaba. Por ejemplo, el profeta Samuel fue un profeta que Dios lo levantó tremendamente, creció a los pies de un gran sacerdote, y este hombre, cuando fue creciendo, fue el que Dios usó también para hablar directamente a reyes de Israel. Hay muchos profetas que Dios usó grandemente. Hoy, lamentablemente, después de tantos años, estamos en la época de la gracia, obviamente. No estamos hablando un momento del tiempo de la ley. Estamos en la dispensación de la gracia. Han aparecido una retragila o una cantidad de profetas que no sé quién los ha llamado profetas, pero ellos mismos se han autodenominado profetas y han empezado a decretar. Y yo no sé de dónde ellos sacan esa terminología o dónde ellos están siguiendo el ejemplo de decretar. Tal vez 2850 años atrás, cuando el profeta Elías, que fue un profeta de verdad, usado por Dios, siguiendo el Espíritu de Dios, él detuvo la lluvia 3 años y medio en Israel. Pero eran hombres que estaban entregados, reitero, entregados a Dios, que buscaban a Dios, que se consagraban, que eran hombres que realmente estaban muy unidos con el Señor. Y aunque no eran perfectos, Dios lo usaba en un momento necesario de la historia, especialmente en la nación de Israel, la simiente de Abraham. Pero hoy, en la iglesia cristiana, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, sabemos que en los dones del Espíritu Santo que el apóstol Pablo categóricamente marca y habla, está uno de los dones, que son 9 dones del Espíritu Santo, el don de la profecía. Y creo que el Espíritu de Dios puede usar a una persona trayendo una profecía a la iglesia. Pero hay personas que literalmente se han autodenominado profetas. Yo sé que está en la Biblia, yo sé que hay diferentes ministerios. A unos llamó el Señor a ser maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Bueno, la cuestión del profeta es muy serio, muy delicado. Y te voy a decir por qué. Porque, bueno, la Biblia habla de maestros, habla de pastores, habla de evangelistas, habla de apóstoles y cuestiones como esta. Pero un profeta
Y hoy en día cualquiera se llama profeta, y decretando como lo hicieron, por ejemplo, ahora que venía el huracán Irma, que venía para la Florida o venía para el Mar Caribe y que hizo tanta devastación y causó tanto daño y tanta gente murió. Hombres como Guillermo Maldonado y Ana Méndez, que se pusieron a decretar, y literalmente deteniendo las aguas. Por favor. Y ahora han quedado en total vergüenza. Y no es la primera vez que Guillermo Maldonado decreta algo que no sale. Cuando él llegó a Ecuador hace unos años atrás, él dijo que la próxima presidente de Ecuador sería una mujer, y no salió. Fue pura mentira. También cuando estaba la Copa Mundial de Fútbol, él supuestamente decretó una profecía de que un jugador iba a ganar la Copa y no sucedió. Y luego Ana Méndez, eso es un caso especial. Yo no conozco a esta vieja, pero esta mujer bandida, sinvergüenza, que solamente se ha lucrado con el engaño y tiene fama de bruja, porque es una bruja. Aparte de ser falsa profeta, Ana Méndez es una bruja total y completa y rotundamente. Y esta mujer mexicana se fue a la orilla de la playa, del mar, y hizo un montón de tonterías y de ritos al estilo de la brujería, de la hechicería, y aparentemente habló de la sangre, no sé si echó sangre en el agua, pero diciendo que ella declaraba, que decretaba, que detenía y que desintegraba el huracán Irma. Mire, hermano, estos son falsos profetas. Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Ronnie Chávez, la lista es larguísima. Hoy en día cualquier persona sin saber de dónde apareció se llama profeta de la noche a la mañana. En el Viejo Testamento, en el antaño, cuando un hombre traía una profecía y no se cumplía, hasta lo apedreaban y lo mataban, porque el profeta de Jehová tenía que hablar palabra de Jehová y tenía que cumplirse. Esta es una vergüenza, es la vergüenza de la iglesia, estos falsos profetas. Y hoy en día, ahora el que no es apóstol es profeta, porque esa es la fiebre, esa es la moda, eso es lo que está en lo último ahora mismo. Ese espíritu de apostolitis aguda y profetas agudas, eso hay que acabar con ello, porque eso no es bíblico, eso no es de Dios, son falsos profetas. Me acuerdo, yo una vez estaba con una mujer que se autodenomina profeta, aleluya. Y es más, le voy a decir quién es Wanda Rolón en Puerto Rico. En aquellos años, hasta hablando de 10 años que prediqué con ella la última vez, pero ahora se ha puesto totalmente loca. Ahora es la profeta, la apóstola, quién sabe qué. Y esta mujer, estábamos sentados, mi esposa y yo con ella, y un grupo, estábamos en un Dunkin' Donuts, y entró una mujer y dijo: ay, sierva, dice Dios que me dé en una donut. Hermano, hasta usando el nombre de Dios para ridiculizar el asunto de los profetas. Hay que tener cuidado con esto. Estos falsos profetas están contaminando la iglesia, están seduciendo a los que son ingenuos o los que son ignorantes por falta de escudriñar la escritura. Por eso yo siempre he dicho que la iglesia de Jesucristo debe de escudriñar la Biblia, debe de pedir a Dios discernimiento. El Espíritu de Dios en nuestra vida puede darnos discernimiento, pero muchos de ustedes no tienen el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, no oran, no ayunan, no se consagran, jamás se escudriña la Biblia. Tenemos una cantidad exorbitante, exagerada, extraordinaria, inigualable de creyentes en el mundo entero que carecen de profundidad en Dios. ¿Y por qué? Porque nunca leen la Biblia. Óigame, si leyéramos la palabra, descubriríamos cosas maravillosas. Dios te hace tu vida espiritual, creces, madura, aprendes, te llenas de Dios, aleluya, y doblando rodillas, clamando y orando, hermanos, alcanzas una bendición grande con Dios. Hoy la iglesia tiene que deshacerse de estos falsos profetas, y es tiempo de que estos tipos bandidos sinvergüenza que están contaminando, infectando la iglesia, sean desenmascarados, denunciados públicamente como lo que son falsos profetas. Ronnie Chávez, oiga, estos tipos, Alberto Motesi se ha convertido en un falso profeta también,
y empezó bien. Y llegó a ser un amigo mío. Cuando él llegó de Buenos Aires, Argentina, de ser un humilde pastor, y Dios lo empezó a levantar como evangelista, pero pasando el tiempo se dio cuenta que hay mucha plata en el ministerio de la prosperidad, en estas doctrinas de reino ahora, dominianismo, y mezclado con los falsos profetas, porque los falsos profetas se mezclan en todo momento con los cantantes paganos, falsos profetas, los que son apóstoles. Es el mismo mundo de ellos, es el reino nuevo de ellos. Dominianismo, reino ahora, Dios te bendice. Ya no es Dios te bendiga, Dios te bendice. Esta gente están desviadas, totalmente torcida, se han salido del buen camino, y hay muchos amigos míos que estaban bien y ahora están completamente del otro lado. No solamente eso, sino que hay gentes en este momento, cristianos, que antes estaban bien derechos y ahora están como que inclinándose, están en la línea peligrosa, como que se quieren ir para allá, como que están en esa línea finita. Por favor, enderézate, no termines de doblarte, no te vayas, no seas seducido. El problema es que en la iglesia hay mucha avaricia, y los avariciosos se van por esa línea. ¿Por qué? Porque les encanta, les gusta, aleluya, que los profetas falsos vengan y les hablen sus mentiras, les hagan así al oído: ay, siervo, tú eres tremendo, viene la bendición, y quién sabe qué. No. Dios a mí me ha dado palabra en momentos definidos cuando estamos ministrando en la iglesia, y yo a veces bajo y oro por el pueblo. En todo momento ministramos en oración, pero es el Espíritu de Dios en ocasiones que me da una palabrita para el pueblo, orando por el pueblo, ministrando en espíritu y en verdad. Pero estos profetas, algunos cobran por profecía. Algunos se promueven en las redes, escuche bien esto, diciendo: yo iré a tu iglesia por tanta cantidad de dinero y garantizo que por lo menos voy a profetizarle a uno por uno en tu congregación. Y hay muchos que les gusta esto. Son falsos profetas. Guillermo Maldonado y Ana Méndez y una cantidad más grande de gente han quedado en vergüenza. Son la vergüenza del evangelio, son la vergüenza de la iglesia contemporánea, y es tiempo de que los siervos de Dios verdaderos los denuncien como tal que son ellos. Por favor, ¿en dónde estás tú parado? ¿En dónde estás? ¿De qué lado te encuentras? Me acuerdo muy bien 3500 años atrás, en la historia de la Biblia, cuando Moisés bajó del Sinaí con los 10 mandamientos y estaba tan indignado, tan encolerizado, que aventó las tablas. ¿Por qué? Porque vio que el pueblo había levantado un becerro de oro. Es lo que está pasando hoy en día, que muchos de ustedes evangélicos ignorantes, cabezas vacías, lo digo con amor y respeto, pero es la verdad, porque no estudian la palabra y no conocen muy bien de Dios y no se profundizan y nunca oran, y están aceptando todo lo que esta gente escupe. Entonces, por esa razón, y cuando Moisés bajó y vio que el pueblo estaban con ese becerro de oro, se indignó seriamente, se enojó literalmente y dijo: los que estén del lado mío, véngase para acá, y los que no, que se los lleve el diablo y se los trague la tierra. Y así fue en esa tarde. Esto es lo que está pasando hoy en día. Tenemos un montón de gente que son como las vacas de Basán, que son burros que están allí metidos nada más, siguiendo estos falsos profetas. ¿Qué tienes que tú andar en una iglesia donde un tipo llamado Guillermo Maldonado compara a Dios con una prostituta, donde su esposa, que se llama profeta? ¿Profeta de qué? Profeta, aleluya, diciendo que el Shaddai son los senos de Dios, en la forma más vulgar. Lo dijo utilizando la palabra T-E-T-A-S. Eso fue lo que dijo. Una forma corriente, vulgar, sucia, prosaica. Por favor, estos no son profetas, estos son barbajanes, son gentes que necesitan al Señor. Oh, por favor, iglesia, abre tus ojos. Los falsos profetas de hoy son la vergüenza de la iglesia, son la vergüenza de los evangélicos hoy en día. Pero habemos un remanente fiel, habemos hombres de Dios, mujeres de Dios de verdad, que creemos en la profecía, creemos que Dios habla, por supuesto que sí, creemos que el Espíritu Santo ministra, pero no creemos en estos falsos profetas autodenominados falsos profetas. Hay que denunciarlos como tales que son. La lista es muy larga, son muchos de ellos. Están en Costa Rica, los vemos a veces en Enlace. Están en Sudamérica, en Argentina, están en Colombia, están en muchos lugares. Tengamos cuidado, seamos cautelosos, porque
Hay muchos falsos en estos últimos días. Mateo 7:15, el Señor Jesús habló categóricamente diciendo que habrían, aleluya, lobos vestidos de ovejas. Son falsos profetas. Son falsos profetas, falsos predicadores, son engañadores, son seductores de la iglesia. Cuídate, la iglesia está invadida de un espíritu jezabélico, pagano, mundano, impío, y es tiempo de volver a Dios de todo corazón. Imagínate tú, Guillermo Maldonado se para en su iglesia y dice: yo como apóstol, y se nota la humildad, perdóname, soy sarcástico, se nota pero terriblemente su arrogancia. Yo como apóstol, ¿quién es él? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿Quién es él? ¿David? ¿Daniel? Óigame, hace cuenta que fuera Jesucristo. Ni Jesús, el Señor y Salvador, actuaba de esa manera. Ni Jesús. Yo como apóstol decreto. Ni Jesús lo hacía. En serio. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Jesús era sencillo y humilde. Nos dejó un gran ejemplo. Y luego la otra loca, la bruja hechicera de Ana Méndez, la que supuestamente le habla a los billetes, se va a la playa, a la orilla, y hace un rito, porque es un rito, es brujería, hechicería, echándole agua al agua, no sé si sangre o qué, declarando que el huracán no va a tocar, y el huracán devastó, hizo daño, destruyó, murió gente. 95% de islas en el Caribe desaparecieron. Una isla desapareció por completo. ¿Qué está pasando, pueblo de Dios? Centroamérica, Sudamérica, iglesia, abramos los ojos, por favor. Son falsos profetas. Falsos profetas que le van a dar cuentas a Dios. Y ellos saben lo que están haciendo. Saben lo que están haciendo. ¿Por qué lo hacen? Número uno, lo hacen por dinero. Número dos, lo hacen porque tienen que seguir con su fachada, con su engaño y su mentira. Lo hacen, número tres, porque tal vez estén engañados realmente, pero yo lo dudo. Lo hacen porque ellos necesitan tener ese montón de gente bruta que los están siguiendo. Gentes que siguen a los hombres es gentes que no entienden que no se siguen hombres, se siguen a Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Hay que seguir a Jesús, el autor y consumador de la fe. Los hombres de Dios no seguimos hombres. Maldito el hombre, dice Jeremías, que confiare en otro hombre. Hay maldición de Dios cuando confiamos en hombres. Así como nuestros amigos que confían, católicos, en el Papa, así hay muchos evangélicos confiando en los hombres falsos, en estos falsos profetas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Comparte este posteo. Los falsos profetas de hoy son la vergüenza de la iglesia. Hay que denunciarlos. Pero hay un pueblo fiel, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, y hay iglesias buenas, donde Dios habla a través de la profecía, y donde ciertas personas que yo digo, ese es un profeta, pero no hay que ni siquiera reconocer, ni siquiera se reconoce, él no lo reconoce, pero es un profeta. ¿Sabes quién para mí fue un profeta de verdad? David Wilkerson. Eso fue un profeta de Dios de verdad. Gigi Ávila fue un profeta de Dios, aunque no fue llamado ni denominado profeta, pero fue un tremendo siervo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.